protestas del 11 de julio en Cuba, el gobierno de Estados Unidos no ha dudado en seguir apostando y promoviendo con todos los medios a su alcance la implosión del gobierno en una coyuntura marcada por la crisis sanitaria, una economía asfixiada bajo el impacto del bloqueo y las insuficiencias internas, al tiempo que insiste en el azuzamiento constante a través de las plataformas digitales. En ese contexto, representantes de la administración Biden han declarado públicamente que es necesario borrar la legitimidad y credibilidad de la revolución cubana internamente y en el escenario internacional. ¿Qué estrategias ha seguido el gobierno de Estados Unidos en la región para lograr sus objetivos? ¿Cuál ha sido la respuesta de los gobiernos latinoamericanos? Revisemos los hechos y las redes sociales. En una directa a través de las redes sociales, el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional y asesor principal del presidente Joseph Biden en cuestiones de política latinoamericana, Juan González, llamó a los aliados de Washington a comparecer públicamente para presionar al gobierno cubano y cerrar un espacio en el escenario internacional que Cuba ha manejado muy bien en los últimos 62 años. El gobierno de Estados Unidos desarrolla una intensa campaña para que organizaciones internacionales y estados apoyen su política hacia Cuba. Así lo declaró el propio presidente Joseph Biden en una declaración el 22 de julio pasado. El mandatario aseguró que su gobierno trabajaría con ese objetivo en estrecha colaboración con sus socios en la región, incluida la Organización de los Estados Americanos. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó en su cuenta en Twitter las presiones políticas y económicas que ejerce Estados Unidos sobre los países latinoamericanos. El canciller cubano calificó las acciones de Washington como maniobras injerencistas que buscan apoyo internacional para la agudización del bloqueo impuesto por el gobierno estadounidense. A través de directas en redes sociales, el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, Juan González, se ha referido al propósito de su gobierno de borrar la legitimidad y credibilidad de la revolución cubana internamente y en el escenario internacional, al tiempo que reconoce el éxito de la diplomacia cubana. Es algo que después de 62 años han podido manejar internacionalmente muy bien. Hay que cerrar ese espacio, dijo. Por otra parte, el representante de la Unión Europea para Política Exterior, Joseph Borrell, manifestó su apoyo a los participantes en los intentos de desestabilización social en Cuba. Borrell se refirió a la necesidad de reformas, pero consideró útil flexibilizar las restricciones externas. En su cuenta oficial en Twitter, Bruno Rodríguez rechazó las declaraciones de la Unión Europea y dijo que al hablar de Cuba se manipula. En tanto, la Organización de Estados Americanos tuvo que aplazar una sesión en línea extraordinaria en la que se pretendía analizar la situación en la isla después de los disturbios violentos ocurridos el pasado 11 de julio. La objeción de algunos países obligó a la OEA a postergar el encuentro virtual. Cuba calificó como vergonzoso y de triste el lacayo papel de esta organización con sede en Washington. Es momento para la entrevista en nuestro programa Enlace Cuba. Hoy conversamos con Juan Ángel Cordero Martínez, investigador del Centro de Política Internacional y máster en Estudios Políticos y Sociales. Bienvenido, profesor. Gracias. Primero que todo, ubiquémonos en contexto. ¿Qué elementos explican la retórica de Estados Unidos en relación con Cuba ante la comunidad internacional como parte del diseño para la región? Creo que para entender los elementos fundamentales de la retórica de los Estados Unidos contra Cuba hay que enmarcarla en un contexto muy interesante que viene de la historia y del proceso de subordinación de América Latina hacia las políticas norteamericanas. Eso es un primer elemento que considero que es clave en esa construcción. Y para ello utilizó un instrumento importante, que es la creación de una organización que sirviera a esos objetivos estratégicos. Y por ello se crea en la década del 40 la Organización de Estados Americanos, OEA. Esta OEA realmente le sirve a los Estados Unidos para poder cooptar un conjunto de gobiernos de la región que le sirvieran de soporte fundamental en la instrumentación en el tiempo
de los principales consensos sobre principios, legislaciones y normativas que fueran conformando realmente su sistema de influencia y de hegemonía de dominación sobre los países de la región. Y creo que son elementos importantes de esa construcción histórica de la hegemonía que le ha facilitado a los Estados Unidos que el marco de la región sea el elemento fundamental de lanzamiento de su liderazgo a escala global. Y en medio de tantas agresiones, representantes de Estados Unidos han tenido que admitir el éxito de Cuba en el ejercicio de la diplomacia y las relaciones internacionales y llaman a sus aliados a borrar la credibilidad de la nación. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Bueno, realmente no es nuevo estos elementos. Realmente durante la historia, durante más de 60 años, de bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, todo el conjunto de agresiones, de guerras de todo tipo, de intentos desesperados de condena y de aislamiento contra Cuba, que han sido también en la historia fallidos. Realmente se han levantado múltiples voces a lo interno de los Estados Unidos que se han cuestionado la efectividad de la tradicional política ejecutada por las diferentes administraciones norteamericanas contra Cuba. Y estas voces han criticado la efectividad de esa política. También ha habido voces que realmente se cuestionan no solamente la efectividad de la política, sino el impacto que ha tenido esa política fallida con el reconocimiento internacional de la política exterior de los Estados Unidos. O sea, que ha impactado de manera negativa la credibilidad de la política exterior de los Estados Unidos. Porque el no reconocimiento de toda la política que realiza Cuba en el plano internacional realmente puede constituir un riesgo político para los Estados Unidos y sus aliados. Realmente yo le propondría que reflexionaran inclusive que desestimaran esas intenciones de tratar de desprestigiar a la Revolución Cubana, porque no solamente pueden contar con sus intentos y con sus aliados, hay que contar con todo un pueblo cubano que está dispuesto a seguir defendiendo esas conquistas y seguir batallando por hacer un proyecto político mucho mejor, mucho más inclusivo, mucho más participativo y mucho más equitativo. Muchísimas gracias, profesor, por todas esas explicaciones. Nosotros ahora hacemos un alto en la conversación y regresamos dentro de unos minutos. De vergonzoso y macabro catalogó el canciller cubano Bruno Rodríguez la actuación de la Organización de Estados Latinoamericanos contra Cuba. Según el representante de la política exterior cubana, el desprestigiado Ministerio de Colonias Yanqui es llamado a jugar su triste papel de lacayo. Desde las redes sociales de Cubavisión Internacional, ampliamos. Mandatarios latinoamericanos cuestionan por estos días el rol de la Organización de Estados Americanos. Coinciden en señalar que dejó de ser un ente que contribuye a la integración regional, en tanto condenan su injerencia en los asuntos internos de las naciones. Hoy califican a la OEA como un escuadrón para avanzar sobre gobiernos populares y proponen sustituirla por un organismo autónomo, no lacayo de nadie. Para Cuba, desde hace 60 años atrás, estaba claro qué representaba: un ministerio de colonias yanquis.
Apenas triunfó la revolución, la Organización de Estados Americanos puso en el centro de sus debates a Cuba en conformidad con los intereses de Estados Unidos. Desde un inicio, procuró sentar al nuevo gobierno en el banquillo de los acusados por su acercamiento a la República Popular China y la Unión Soviética. La organización consideraba que la intervención de estas potencias extracontinentales en asuntos del hemisferio significaba una amenaza. No lo eran, sin embargo, los continuos actos de hostigamiento, represalia y agresión de Estados Unidos hacia Cuba. Acciones que jamás condenó, como por ejemplo la invasión mercenaria a Bahía de Cochinos con el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia. Suerte pues, que si nadie quiere hablar aquí, ya hable yo. Y he hablado por mi patria, nuevamente, por un pequeño país que está bajo el imperio de la agresión y de la amenaza de una invasión militar. No de una invasión hipotética, sino una invasión real. Me voy con mi pueblo. Y con mi pueblo se van también de aquí los pueblos hispanoamericanos. Bastó entonces que el gobierno revolucionario se identificara en diciembre de 1961 con el marxismo-leninismo para que el organismo hemisférico planteara que esa decisión era incompatible con el sistema interamericano. Y es así que en enero de 1962, con el voto de 14 Estados miembros a favor, quedó aprobada la expulsión de la isla, una práctica que nunca ha sido aplicada a ningún otro país. Poco tiempo después, todos los gobiernos rompieron las relaciones diplomáticas, excepto México. Aún más, la expulsión fue la antesala para que en febrero de ese año, el presidente de Estados Unidos, John Kennedy, firmara la orden ejecutiva que estableció el bloqueo total del comercio con Cuba. La OEA sirvió como un instrumento para condenar a un país que ejercía su derecho a ser independiente y soberano. El objetivo era aislar a la revolución. En el 2009 quedó revocada la resolución que expulsaba a Cuba de la Organización de Estados Americanos. El contexto en la región estaba marcado en ese entonces por el ascenso de gobiernos progresistas que apostaron por los principios de cooperación, solidaridad e integración. El presidente Barack Obama, quien iniciaba su gestión, le tocaba relacionarse con un hemisferio más unido en el rechazo al histórico control hegemónico de Estados Unidos. Sin embargo, Cuba ratificó que no regresaría a la organización. La naturaleza de ese organismo seguía siendo la misma. Y así queda demostrado ahora bajo la actual gestión del secretario general Luis Almagro, quien respalda esa obsoleta política hostil e injerencista en países como Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Hoy, la OEA atraviesa una creciente ola de críticas por su papel servil. Cada día se unen más voces que apuestan por otros mecanismos de integración en América Latina y el Caribe. Revisemos ahora otras reacciones en las redes sociales. Tras las denuncias de Cuba sobre las presiones del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los gobiernos de la región, el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, Sacha Llorenti, expresó su solidaridad con el pueblo del país caribeño. Los intentos fracasados de desestabilización, el financiamiento injerencista, las presiones sobre estados independientes sumados a la imposición del bloqueo criminal y al uso de la pandemia como arma, son pruebas inapelables del nefasto rol del gobierno de los Estados Unidos. También la agencia de noticias Prensa Latina divulgó la intervención del presidente argentino Alberto Fernández en la cumbre virtual por el segundo aniversario del Grupo de Puebla. Los bloqueos deberían avergonzar a quienes los promueven. América Latina debe alzar su voz contra estos cercos que sufren países como Cuba y Venezuela, subrayó. Esos bloqueos privan a esos pueblos ya no solo de alimentos ni de insumos para la industria, sino de material médico, respiradores y de lo elemental para enfrentar la COVID-19. Humanitariamente no podemos quedarnos callados y hacer de cuenta que no pasa. Reclamar su fin es una obligación porque es parte de la ética de la política, señaló el mandatario. Análisis sobre el tema también circulan en redes sociales. Citamos un artículo del periodista cubano radicado en Miami, Max Lesnick. El presidente Biden, ante el rotundo fracaso de los planes ilusorios aconsejados por sus ignorantes asesores, se encuentra atrapado en su propia trampa. Pretendían aislar a Cuba de América y del mundo, y quien más aislado ha quedado ha sido Estados Unidos.
Sus malos consejeros han empujado al presidente Biden, en primer lugar, el senador Bob Menéndez, a un desastre bochornoso de política exterior, solo comparable al fiasco de Bahía de Cochinos de 1961, un disparate heredado de la anterior administración republicana que le explotó en su cara al entonces también presidente demócrata John F. Kennedy. Ahora el presidente Biden ha quedado atrapado en su propia trampa. Es que los gobernantes norteamericanos no aprenden la lección. Cuba será para ellos una obsesión inalcanzable, porque Cuba es y será para siempre una nación libre y soberana. Profesor, continuamos ahora con la entrevista y quisiera preguntarle acerca de las expresiones de apoyo y solidaridad con Cuba que han sido noticia recientemente. Más allá del hecho de la solidaridad y el gesto en sí, ¿cómo valorar estos pronunciamientos y acciones? Bueno, lo primero que debemos precisar es que estas acciones representan mucho en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19, donde ha impactado a los países desarrollados y a los subdesarrollados, a las economías macros y micros, a todas las familias en el mundo, particularmente a las más vulnerables. Pero realmente estas acciones dicen mucho. Dicen que Cuba ha contribuido de manera modesta a crear ese fermento de que ese mundo mejor es posible. Y realmente esas manifestaciones expresan que no solamente es posible, sino que están dadas las condiciones para crear unas relaciones internacionales que pueden ser mucho más, desde el punto de vista social, más justas y más equitativas. Creo que es realmente el reconocimiento de que Cuba ha dado desinteresadamente no lo que le sobra, sino lo que tiene. Y realmente esa acción realmente ha sido devuelta a Cuba por la comunidad internacional, por países amigos, por asociaciones de todo tipo, por grupos de la sociedad civil de todo tipo, por agrupaciones de migrados. O sea, ha sido múltiples las acciones de solidaridad y de ayuda, de donaciones, que realmente en estos momentos a Cuba, más que el hecho material en sí, la regocija ese reconocimiento a la actitud de 60 años de política exterior en función de lo mejor en el mundo. Hace unos minutos hablábamos sobre el papel de la OEA y se han escuchado recientemente algunas propuestas para poner fin a este mecanismo y crear otros. ¿Eso sería viable? Realmente considero que hoy las correlaciones de fuerza política a lo interno de los países y a nivel regional no son factibles a ese propósito. Realmente no es probable que hoy se pueda prescindir de la OEA en el esquema de relaciones interamericanas en el hemisferio, porque realmente no están dadas las condiciones, pero posible sí es. ¿Cómo definiría entonces, en términos generales, el actual escenario para América Latina y cómo mirar a Cuba como parte de la región? Bueno, realmente el escenario de América Latina es un escenario muy complejo y con múltiples incertidumbres. Cuba, dentro de ese escenario, realmente también tendrá que atravesar un escenario difícil y también con algunas incertidumbres. Realmente todos estos elementos también estarán impactando a la economía cubana en un contexto donde estamos realizando importantes transformaciones en el modelo económico y social del país, donde estamos tratando de reactivar importantes sectores de la economía para poder tener los ingresos necesarios y poder enfrentar la política de bloqueo de los Estados Unidos. Pero además, en un contexto donde estamos tratando de controlar la pandemia y poder concluir nuestro proceso de vacunación. Creo que para América Latina
Cuba también será un elemento importante. Y yo creo que para el escenario latinoamericano, yo considero que podrán mantenerse los niveles de relaciones de Cuba con los países de la región y los compromisos contraídos por ambas partes para el estímulo y desarrollo mutuo de las partes. Realmente va a ser un escenario internacional muy complejo, donde también en la región estará también presente esas complejidades y esas incertidumbres. Muchísimas gracias, profesor, por su presencia en nuestro programa y agradecemos también cada una de sus reflexiones. Usted continúe con más información en Enlace Cuba. La influencia de la política exterior de Estados Unidos es predominante en América. Solo existe un caso especial, el de Cuba, el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia, enfrentando políticamente a los Estados Unidos. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento, es toda una hazaña. Puede que mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos, pero como dice la canción de René Pérez Joglar, de Calle 13, yo siempre digo lo que pienso. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia, por su ejemplo de resistencia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los primeros en romper el hielo. Tomamos la decisión de ayudar, de ser solidarios frente a ese bloqueo. Luego vino la ola de solidaridad, voces que se levantaron contra el bloqueo y extendieron puentes de ayuda desinteresada a Cuba. Nicaragua, Bolivia, Rusia y China, por solo mencionar algunos, se sumaron a México en el envío de donativos. Campesinos interculturales, Bartolinas y tantas otras organizaciones obreras, campesinas e indígenas también están iniciando campañas de solidaridad con el pueblo cubano frente al criminal y genocida bloqueo económico, financiero, comercial que padece el pueblo cubano hace más de 60 años. Nicaragua una vez más se erige como bastión de la dignidad, del arrojo, del desinterés, con manera denodada y altruista. Hemos visto cómo ha ofrecido compartir lo que tiene con el pueblo cubano y valoramos muchísimo eso. Esa ayuda es sincera, esa ayuda es legítima, esa ayuda es enaltecedora, esa ayuda emancipa y demuestra lo mejor del pensamiento mundial. La ayuda que no vamos a aceptar es la ayuda injerencista, que no es ayuda, es injerencia. En los momentos donde Cuba enfrenta la pandemia de la COVID-19, aumentan las políticas agresivas del gobierno estadounidense. Por otro lado, la ayuda se abre paso a través de la solidaridad. Países amigos, organizaciones internacionales, incluso grupos dentro de Estados Unidos, decidieron extender su ayuda desinteresada a esta isla del Caribe, otra muestra de que los puentes serán siempre más efectivos que los muros. Regla Abreu Gainza, Enlace Cuba. Con estas
muestras de solidaridad para Cuba en tiempos de crisis económica y sanitaria. Cerramos ventanas informativas en Enlace Cuba. Recuerde que hasta nuestro próximo encuentro a través de la señal televisiva de Cubavisión Internacional, seguimos activos en redes sociales.